Y en esa nota vamos a pasar nuestra atención al libro de Lucas, capítulo 12. Pensar en mi mamá es una buena introducción y sobre lo que Jesús va a hablar hoy. Jesús está en un lugar en las Escrituras donde está hablando los discípulos y el acabar bien. El título del mensaje es levantarse en fortaleza y continuar. La Biblia nos da esta imagen de una vida de cristiano como una carrera. El apóstol Pablo habla sobre él terminando su carrera y completando lo que Dios le dio para trabajar, el llamado que él tenía, la vida que Dios tenía para él. Estaba pensando en esto y estaba pensando en que hay muchas maneras de terminar y una de ellas desafortunadamente no son buenas. Si ves un maratón, hay algunas personas que cuando corren y rompen la cinta están tan emocionados por correr la carrera, terminar la carrera, y otro ejemplo extremo es que sus cuerpos sean por vencidos y algunas necesitan ayuda para cruzar. Y hay muchos que se rinden y nunca terminan. Y Jesús está hablando a este grupo de personas y diciéndoles cómo terminar bien, los ingredientes importantes para poder vivir una vida en donde van a representar a Cristo en este mundo. Y para hacer eso es saber que va a ser difícil. Van a haber tentaciones, van a haber ataques, van a haber necesidades para perseverar, necesidad de fuerza para poder llegar hasta el final. Y la manera de hacer esto, por supuesto, es vivir y caminar por fe. Y así es como cruzamos la meta final. Hoy vamos a ver algunos de los ingredientes o características, si quieren, que son muy importantes y que Jesús explica cómo terminamos la carrera bien, cómo cruzamos esa meta final, cómo rompemos la cinta como alguien victorioso y no como alguien que básicamente está siendo arrastrado o cargado. ¿Cómo hacemos eso? Entonces vamos a ver esto. Es muy padre que Jesús está tratando este tema. Si vamos a Lucas capítulo 12, versículo 1, vamos a pasar por esa sección de la Escritura hasta el versículo 12 esta mañana. Entonces, ¿cómo nos levantamos con fortaleza y continuamos? Es importante vivir con autenticidad, vivir en alineación de quienes somos. Una de las grandes tragedias y dificultades de la vida es cuando no vives de acuerdo a quién eres, en especial como creyentes. Entonces Jesús menciona esto. El versículo 1 dice: mientras tanto, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos. El escenario de esta ocasión era que Jesús había sido invitado a la casa de un fariseo y allí Jesús, a propósito, no se lava sus manos de la manera ceremonial. No era una situación de higiene,
era sobre mantener las tradiciones que las personas judías tenían. Y Jesús no lo hizo a propósito porque estaba mostrando que no era por nuestras obras, no era por la religión que nosotros podíamos tener relación con Dios, sino por nuestra fe en Cristo, nuestra fe en Dios. Entonces esta discusión se centra en el legalismo, en la hipocresía, esta, este show que es de apariencias. Y no acabó bien. En el capítulo 11, versículo 53, dice: cuando Jesús salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos resentidos se pusieron a acosarlo con preguntas. Estaban tendiéndole trampas para ver si fallaba en algo. Entonces, ahora tenemos esta escena donde hay muchas personas. Dice que había millares de personas. Esa palabra, millares, es la cantidad más grande de designación que el lenguaje griego tenía para dar un grupo. Entonces, al menos 10,000 personas. Eso les da una imagen de lo que está sucediendo. Todas estas personas que estaban alrededor de Jesús estaban viendo que a lo mejor muchos de ellos eran hostiles y algunos de ellos estaban tal vez buscando una manera de atacarlo o lastimarlo o deshacerse de él. Pero habían otros alrededor de Jesús que estaban algo interesados, a lo mejor por las razones equivocadas, pero estaban curiosos de lo que Jesús estaba haciendo. Algunos entretenían el pensamiento de que a lo mejor era el Mesías, no estaban muy seguros. Y por supuesto estaban los 12 discípulos que lo siguieron y rindieron su vida a él, pero aún estaban un poco confundidos respecto a él. Entonces, con todo esto hacemos una multitud y vamos a notar lo que sucede con este millar de personas. Dice que se empujaban y se pisaban entre ellos porque querían escuchar lo que él decía. Sí, no tenían que estar cerca de Jesús para poder escuchar. Entonces, esta multitud yendo encima de los demás porque quieren escuchar. Entonces, esta es la audiencia. Si no necesariamente está hablando de los 12 discípulos. Los discípulos también significa seguidores. Vimos anteriormente que cuando Jesús sacó demonio de un hombre, lo atribuyeron al poder de Satanás. Muchas de estas personas no les importaba lo que Jesús hiciera. Si lo que hiciera Jesús, siempre querían una señal, querían más. No creían en su corazón, estaban endurecidos, estaban puestos en una posición inmovible donde sí no querían ceder ante lo que Jesús decía. Y era parte de las personas que estaban allí, pero sí, Jesús está hablando de esta multitud de personas con ideas mixtas que pues les está hablando porque puede que aún tengan una oportunidad, puede que aún cambien de opinión. Ok, entonces dice, dirigiéndose primero. Dice, eso hace que se me paren las orejas. Está diciendo, bueno, primero que nada, esto es algo muy significativo. Dice, primero es una advertencia. Es una advertencia. Entonces, eso es muy interesante.
Hemos estado yendo por el libro de Lucas por algo de tiempo y antes de eso fuimos por el libro de Marcos por algo de tiempo y antes de eso por el libro de Mateo por algo de tiempo. Entonces, si has estado aquí por algo de tiempo, ya deberías de estar completamente inmersido en las cosas que Jesús está haciendo y las cosas que Jesús está diciendo. Y es asombroso para mí que muchas de las cosas que dijo fueron advertencias. Y si tomaran una prueba o sí, pequeñas pruebas de diferentes evangelios, diferentes estudios que se van haciendo sermones a través de toda la nación, ¿cuál porcentaje crees que va a haber de advertencias en estos? Creo que una gran porción de las enseñanzas no está en el porcentaje correcto de, bueno, en comparación a lo que Jesús hablaba. Observo y escucho que hay una falta de advertencia en las iglesias y la mayoría es porque la gente está muy preocupada con mantenerse positivos y no ofender a alguien y asegurarse de que todos se vayan brillando. Quieres asegurarte en tus sermones que la gente salga brillando y no tengo nada en contra con eso. Quiero que brilles. Muchos de ustedes ya brillan ahorita mismo, pero también quiero que sean advertidos sobre lo que tienen que ser advertidos. Y esto es lo que es increíble de ir por la Biblia versículo por versículo, es que siempre vamos a tener nuestra porción de advertencia, de ánimo, de exhortación, lo que sea, y vamos a tener una exacta porción de lo que Jesús quería y cómo la Biblia nos dice cómo hacerlo. Y no puedes alejarte del hecho de que hay mucha advertencia en la Biblia. Mucho, hey, ten cuidado. Hay lobos salvajes. Jesús diciendo, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Pablo dijo, noche y día con lágrimas. Una de las funciones de la iglesia es ser un lugar donde la gente es advertida. Y esto es lo que Jesús está haciendo. Primero que nada, tienen que ser advertidos. Y esto es de lo que tienen que ser advertidos. Dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Y entonces les dice lo que es, o sea, la hipocresía. Quiere que seamos muy conscientes, que estemos muy alertas, que nuestra fe es genuina y que estamos viviendo nuestra vida en congruencia con quién somos cuando nacimos de nuevo como cristianos, que haya una alineación entre Dios y nuestra relación con Dios y cómo vivimos eso en nuestra vida. Y a lo que se está refiriendo es algo muy problemático y difícil. La hipocresía actúa. No estás viviendo la manera que Dios te ha hecho como creyente en Cristo. Sabes que hay ciertos comportamientos que son buenos o aceptables y muchos de ellos como vistos como religiosos, cosas así, pero la realidad es, la relación con Dios es que no hay simplemente te gustaría tener puntos y tener una lista con cositas para irle tachando, así de que ya hice esto otro, porque la religiosidad, la gente que pone lo exterior, la obediencia exterior,
sin la realidad interna detrás de esas cosas, es un peligro muy grande. Y quiero que tengan mucho cuidado porque la religión del día lo que han hablado, versículo 3. Es asombroso lo que dice Jesús, porque no mucho después de esto, la gente a la que Jesús le está hablando, algunos de ellos llevaron a cabo su hipocresía y arrestaron a Jesús, lo pusieron en la cruz, lo mataron, lo pusieron en una tumba y se les fue dicho por ellos a quienes cuidaban la tumba que el cuerpo había desaparecido. Entonces, algunos pensarían, ok, entonces Jesús resucitó, que fue la señal que él dijo, 3 días y 3 noches estaría en el corazón de la tierra, entonces ha resucitado. Pero en sus cámaras secretas hicieron un plan. Aunque la evidencia estaba allí, aunque sabían que su cuerpo había resucitado, aunque sabían que no había sido tomado o arrancado, dijeron, vamos a hacer un plan, vamos a mentir, vamos a decirles que su cuerpo fue robado. Entonces, ese es otro nivel completamente diferente de hipocresía. Alguien que es confrontado con la verdad y después mentir sobre lo que sabes que es la verdad. Jesús está diciendo, mira, puede que pienses que lo que estás haciendo frente de las personas, puede que te vean en la iglesia y crean que eres muy bueno, eres uno de los buenos. Puede que piensen que has alcanzado un nivel de santidad y puede ser que eres alguien que sirve mucho en un servicio y puede que la gente te vea así, pero en tu corazón puedes estar completamente podrido. Llegas a casa y dices, ¿viste esa persona? Y empiezas a hablar sobre la insuficiencia de todos. Y por lo mientras, todo el mundo cree que tú eres la respuesta de Dios para la iglesia. El punto que tenemos aquí es una realidad muy dura, que es asegurarse de que no estamos simplemente actuando, que no simplemente estamos tratando de que nos veamos de cierta manera, que en nuestro corazón sepamos que la realidad de nuestra condición, en nuestro tiempo en secreto, o cuando se nos ponen ciertos ambientes y situaciones, que simplemente nos volvemos como camaleones y cambiamos nuestros colores de acuerdo a la situación. Está diciendo esto en un contexto de no vas a poder estar parado firmemente si no estás viviendo quién eres. Es una carga difícil de cargar. El pretender ser un cristiano. Y ahí es donde creo que hay muchas personas que se dan cuenta y donde se alejan de la fe. Y la gente se pregunta, ¿habrá perdido su salvación? Lo piensan mucho con esos artistas cristianos que se alejan de Dios, pero la realidad es, muchas de esas personas simplemente estaban actuando. Tal vez no se dieron cuenta, tal vez solamente estaban siguiendo
lo que ellos creían que era ser un cristiano sin la transformación interna que sucede cuando le rindes tu vida a Cristo. Y ahí es donde comienza todo. Todo comienza si nos vamos a levantar con fortaleza y continuar. Tienes que entender que si eres un verdadero cristiano, entonces lo más emocionante que tú puedes hacer es vivir tu fe, vivir lo que está dentro de ti. Y conforme haces esto en obediencia al Señor, descubres esta vida asombrosa que Dios tiene para ti. Es vivir la vida de Cristo donde quiera que estés, con lo que sea que estás haciendo. Estás viviendo quien tú eres verdaderamente. Y el otro lado de esto es esconder quién eres, no vivir quién eres. Es una verdadera lucha y es una carga y no, a veces sientes que no vas a poder. El segundo punto que vemos aquí es como creyentes que han sido transformados por Dios, que han sido lavados por la sangre de Jesucristo, quienes han sido hechos nuevas creaciones en Cristo. Nuestra identidad estando en Él significa que tenemos un propósito nuevo, que tenemos para nuestra vida, tenemos una nueva razón para nuestra existencia en este mundo. Y esta razón es eterna, es mucho más grande que nosotros mismos. Jesús, conforme se está comunicando con las personas que están interesadas en seguirlo, quiere que sepan que va a haber una necesidad para ser audaz. Jesús mismo sabía que la persecución iba a llegar a él y también sabía que sus 12 discípulos se enfrentarían a muy grandes persecuciones. Imagínense estar aquí en la iglesia en esta mañana y escuchas el mensaje del Evangelio y al final digo, ¿quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador? Pero tengo que decirles, si lo hacen, probablemente vas a salir en esas puertas y hay una estación de policía enfrente y probablemente te van a arrestar y te van a llevar a la cárcel y donde te van a azotar y te van a preguntar, ¿es Jesús Señor o no? Y vas a tener que decir, Señor, Jesús es el Señor y te van a matar. Así es como la primera iglesia empezó. Así es como creció la iglesia a través de la proclamación de estas personas que tenían esta resolución en su fe de aún morir por esto. Como dice la Biblia, dice, a ustedes mis amigos les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temer. Ser aquellos que acaban bien la carrera, los que continúan y se levantan fuertes sin importar las circunstancias. Tenemos que entender y saber que estamos viviendo, vamos a estar viviendo con tentaciones y con situaciones donde vamos a estar tentados a no vivir nuestras propias convicciones, el complacer a la gente, comprometer nuestra fe. Esta era la tentación radical que la primera iglesia tenía que vivir. Y el precio era la ejecución, ser ejecutado. Entonces, el miedo era una herramienta que Satanás usa
para afectar toda clase de situaciones y circunstancias. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿es el miedo algo que es un problema para mí? ¿Tengo miedo? ¿Tengo miedo de lo que la gente pueda pensar? ¿Tengo miedo de fallar? ¿Tengo miedo de no ser adecuado? ¿Tengo miedo de fallarle a alguien o no encajar o no ser parte del grupo? Y lo que Jesús está diciendo es, deberíamos temer no hacer el bien por Dios, o deberíamos temer lo que la gente cree. No deberíamos temer lo que la gente cree al punto donde compromete nuestra fe, porque terminamos teniendo un temor más grande de las personas que de Dios. Entonces, si tenemos el temor correcto de Dios, que es esta reverencia absoluta para Dios, es entender el poder y la realización, como Lucy en las Crónicas de Narnia, hablando con el señor Castor sobre Aslan el león, que es una representación de Jesús mismo. Y Lucy le dice al señor Castor si es salvo. Y el señor Castor dice, claro que él no es salvo, él es el león, pero es bueno. Y esa es la tensión, el poder de Dios, la majestad de Dios. Él es el que salva. Esto debería de ser algo que nos causara temer, entender que este gran Dios es un buen Dios, un Dios amoroso y cariñoso, invitándonos a Él, invitándonos a conocerlo, al punto donde Él está dispuesto a tomar nuestro lugar en el juicio. Ese es el temor correcto y la tensión correcta. Entonces deberíamos de preguntarnos, ¿qué es lo que nos ha causado el miedo que no hagamos? ¿O qué ha hecho que el miedo nos haga hacer? ¿Qué tanto juega el miedo en nuestra vida, en cómo vivimos nuestra vida? O apropiadamente, como la Biblia dice, que debemos vivir en fe en lo que Dios dice. Y cuando hacemos eso, no consideramos los resultados. A lo que nosotros nos ocupamos, nos preocupamos es lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer o lo que nos está guiando a hacer. Y hacemos eso sin importar el costo. Porque atesoramos vivir por fe más de lo que atesoramos ser aceptado y agradado por quien sea. Entonces, esta relación con Dios es ser alguien que viva buscando y preguntando y que sea guiado por su voluntad. Si vives por fe, entonces podemos decir con valentía, lo que sea que venga a mi camino, Dios es bueno, se haga su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Esta esa satisfacción y nuestro gozo, la realidad de que estamos haciendo la voluntad de Dios, de cumplir su llamado. Este es una gran táctica del enemigo que veo sucediendo en la iglesia en estos días. Es riesgo mínimo, exposición mínima, no tomar pasos de fe, no tomar pasos en las cosas de Dios y simplemente acomodarse en una burbujita que podamos controlar y manipular en lugar de rendirnos al Señor. Estamos viviendo de acuerdo a nuestra propia voluntad, en nuestra propia manera. Vivir con valentía es decir que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas.
el ceder, el control que nosotros hemos puesto que nos hace sentir artificialmente salvos y protegidos, cuando en realidad, mientras más nos alejamos del Señor, menos estamos protegidos. La tercera característica es pararse con fortaleza y continuar, es vivir con riqueza. Vean el versículo 6. ¿No se venden 5 gorriones por 2 moneditas? Entonces, imaginen esa imaginación. Entonces dice 5 gorrones, pequeños pajaritos, y ve 5 de ellos. La mayoría de nosotros simplemente pensaríamos muy poco de estos pajaritos. Ah, mira, ahí hay un pajarito, o mira ese pajarito, o algo así. Pero estos pájaros, estos gorriones no son muy impresionantes. Yo no creo que sean tan bonitos, o sea, están bien, pero pues solo son pajaritos pequeños. Obviamente Jesús está haciendo un punto usando estos pajaritos que nosotros creeremos que son muy insignificantes. Estos son los pajaritos que la gente pobre comía. Y Jesús dice estos 5 gorriones por 5 moneditas, porque dice en Mateo, dice que puedes conseguir 2 gorriones por una moneda. Entonces, si puedes conseguir 2 por una moneda, ¿cuántos gorriones puedes conseguir por 2 monedas? 4. ¿Sí están de acuerdo con esto? Pero ¿por qué está hablando de 5? Entonces, si pones uno extra, estás hablando de media decena. Es como que, ay, es como pedir donas, pides las donas y luego te dan los rellenitos de las donas. Es un punto muy significante porque Jesús está usando algo que es como insignificante. Y si Él apunta que ni uno solo de ellos es olvidada, Dios no se olvida de ninguno de ellos. ¿No es interesante esto? Hay muchas personas que probablemente se olvidaron de ellos, especialmente personas que tenían, los israelitas eran personas pobres. Entonces, estos pajaritos eran olvidados, no se pensaba en ellos. Entonces dice, esa es la clave. Delante de Dios no se olvida de ninguno de ellos. Nos ayuda esto porque nos hace ver lo que Dios cree de nosotros. O sea, vean el cuidado que Dios tiene por estas criaturitas insignificantes. Y aún así no se olvida de ellas. Y dice, de hecho, Él les tiene contados aún los cabellos de su cabeza. Dice, bueno, sí, ya sé, algunos que no tenemos poco pelo, no voy a hacer chistes sobre eso, pero el punto para pensar es, piénsenlo. Dios sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza, en el mundo, que siempre está cambiando. Creo que yo he perdido algunos cabellos esta semana. A veces veo cabellos en sus hombros o en el revés de sus camisas. El cabello cambia. Si Dios sabe cada uno de sus cabellos en la cabeza de todas las personas de todo el mundo, ¿y sabes qué? Nosotros ni siquiera sabemos cuántos cabellos tenemos en nuestra propia cabeza. Dios sabe más de lo que nosotros sobre nosotros mismos. Significa que sabe más sobre lo que necesitamos que nosotros mismos. Y por esto, para poder entender y poder pensar en la provisión de Dios y cómo piensa de nosotros y cómo nos evalúa, nos valora, nos dice, no tengas miedo. Por entender
de los específicos detallados, de las preocupaciones y los cuidados que Él tiene para cada individuo. Por eso no temas. Entonces, cuando tememos es porque el amor de Dios no se ha perfeccionado en nuestro corazón. Cuando nosotros tememos es porque en ese momento estamos fallando en darnos cuenta cuánto Dios de verdad se interesa por nosotros. Por eso es que muchas veces nosotros no caminamos por fe, porque queremos controlar todo, porque no estamos seguros de los valores de Dios, estamos inseguros de su cuidado hacia nosotros. Entonces dice, ahora entiendan el cuidado profundo que tiene por ustedes y por eso no teman lo que alguien piense de ustedes o de que ofendan a alguien. Sabes, es verdad. Que si verdaderamente amas a alguien, le vas a decir la verdad. Si te amas a ti mismo, te vas a decir lo que necesitas escuchar o les vas a decir lo que necesitan escuchar. Dice, no temas sin importar la situación o la circunstancia, aun si estás pasando por muerte, no temas porque Dios te está llevando en sus manos. Ve ese pajarito que nadie se interesa y aún así Dios se interesa en él. Imagínate, ¿acaso no tenemos más valor que muchos gorriones? Ese es el punto. Entonces, le puse a esta sección el vivir con riqueza, que es vivir con la riqueza del gozo en Cristo. Debemos vivir como hijos de Dios, vivir en la riqueza de todo lo que esto significa, que hemos sido comprados por el precio, que ese amor que redime, que fue puesto en la cruz para verse, de alguien que vino al mundo, de Cristo que vino al mundo para salvarnos. No puedes poner un número a esto, pero tenemos que ponerlo cada vez que pasamos por una situación de miedo y duda y desaliento. Tenemos que regresar al punto en que Dios nos tiene tanto valor para nosotros, que murió por nosotros. Y lo último es como Pedro se vino a enterar. No puedes vivir la vida cristiana en tu propia fortaleza. El peor momento para Pedro, al menos en mi punto de vista, fue cuando Jesús dijo, van a negarme. Y Pedro dijo, no, te voy a negar. Aun cuando todos te nieguen, yo no te voy a negar. Imaginen lo que estaba pasando por su mente cuando escuchó a ese gallo cantar después de haber negado a Cristo la primera vez y después la segunda vez y después con pasión y con un lenguaje vulgar apasionado negar a Cristo. Se dio cuenta que no iba a llegar lejos en su propio poder y en su propia fortaleza. Se dio cuenta de que Jesús vino a visitarlo a orillas del mar de Galilea. Jesús le preguntó, Pedro, ¿tú me amas? Usó la palabra agape, que es el amor incondicional de Dios. Tú sabes que te amo. Le preguntó otra vez, Pedro, ¿tú me amas? Sí, tú sabes que te amo. Jesús una tercera vez usó una forma para preguntarle a Pedro otra vez, ¿me amas? Con un amor de hermano. En ese punto estaba trayendo esta cosa de autosuficiencia
que había puesto a Pedro en ese momento de quebrantamiento para que se diera cuenta en sus lágrimas que él nunca podría amar a Dios de la manera en que Dios lo ama a él. Y Pedro continuó siendo este hombre de fortaleza conforme enfrentaba persecución, que después aprendimos que fue colgado boca abajo en una cruz por no negar a Cristo. ¿De dónde vino todo ese coraje, ese valor? Vino de su rendir y de morir a sí mismo para que Dios viviera a través de él. Entonces veamos lo que dice en el versículo 8. Dice: les aseguro que a cualquiera que me confiese delante de los demás, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Imaginen eso. Jesús está diciéndonos, conforme somos tocados por Dios y somos nacidos de nuevo, somos nuevas creaciones en Cristo, debemos vivir nuestras vidas sin vergüenza. Conforme vivimos nuestras vidas como sal, como luz, sin esconder quiénes somos, entonces nuevamente hay una alineación en el cielo, hay algo que sucede en el cielo. Conforme confesamos y vivimos de acuerdo a Cristo que nos salvó. En el cielo hay ángeles, el Hijo del Hombre confesándonos delante de los ángeles, y entonces hay esta interacción entre el cielo y la tierra. Entonces inicialmente hacemos eso para ser salvos, confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, así es como somos salvos, y lo confesamos como el Señor y nuestro Salvador, poniendo nuestra fe en Él, en el cielo. Tienen el reporte, la confesión, que esta persona y esa persona que están confesándote en la tierra. Entonces, como Jesús hace en la oración, dice que hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, que hay una conexión entre el cielo y la tierra. Hay poder en esta proclamación, es lo que está diciendo. Hay poder en vivir su fe sin vergüenza. Vivir su fe como Jesús diría, o estás conmigo o contra mí. No ser nada más esta persona que medio está, medio no está. Es una distinción clara y definitiva que hacemos, y de esa decisión vivimos libre y distintivamente de aquel a quien confesamos como nuestro Salvador. Él está con nosotros y para nosotros, y estamos empoderados por el Espíritu Santo. El versículo 9 dice: aquel que me niega delante de los demás, se le negará delante de los ángeles de Dios. Y cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. ¿Qué significa esto? Hablando de palabras, si hablar palabras contra Jesús fuera imperdonable, ninguno de nosotros sería salvo. Nuestro rechazo de Él antes de recibir a Jesús nos causaría no ser perdonados. El Espíritu Santo, por otro lado, si uno blasfemara contra el Espíritu Santo, no sería perdonado. Podría decir que este es el pecado no perdonable. ¿Por qué? Tal vez estás pensando, ¿yo habré hecho eso? Ese pecado imperdonable. La Biblia nos dice que nadie puede ser salvo a menos de que el Espíritu Santo nos lleve a Dios. El Espíritu Santo
es el vehículo o agente o poder que nos trae a Cristo, que nos abre los ojos, que nos quita el velo. En otras palabras, sin el Espíritu Santo, nadie podría venir a Dios. Entonces el Espíritu Santo que está en el mundo trayendo convicción a las personas de pecado y atrayendo a la gente al Salvador, haciéndolos ver su necesidad por un Salvador. Uno que rechaza al Espíritu Santo rechaza la manera, el vehículo que trae hacia la salvación en Cristo Jesús. Alguien que tiene miedo de haber cometido este pecado, no ha cometido este pecado, porque alguien que ha cometido este pecado no les da temor cometer este pecado. El hecho de que estés preocupado y estés consciente de esto, ay, tal vez haya hecho esto, significa que el Espíritu Santo está obrando en tu corazón para traerte a Cristo o traerte a convicción. La persona que blasfema el Espíritu Santo, su corazón está perdido al punto en el que no les importa, no los conocemos, completamente endurecidos a las cosas de Dios y rechazan y empujan y suprimen la verdad y suprimen el trabajo del Espíritu Santo. El versículo 11 dice: cuando los lleven a comparecer ante las sinagogas. Esos seguidores de Jesús recuerdan la multitud, la gente alrededor. Les está diciendo: miren, aquí está el costo si te conviertes en mi discípulo. Dice cuándo, no si acaso. En otras palabras, les está diciendo: me van a ver a mí, voy a ser arrestado, voy a ser traído a la sinagoga, voy a ser traído a los magistrados y el gobierno. Ellos me van a latigar, me van a golpear, me van a poner una cruz y me van a matar. Y si tú eres mi seguidor, eso es lo que te van a hacer también. Pero cuando eso suceda, cuando hagan eso, no se preocupen de cómo van a defenderse o qué van a decir. Entonces, parte de su preocupación era: no sé qué voy a decir cuando esté delante de estos hombres poderosos. Hay un temor en no poder articular, en no poder decir lo correcto. Tal vez tienen miedo de que lo vayan a negar en ese tiempo y han escuchado las historias de los misioneros que han sido quemados en la hoguera y uno se pregunta: espero yo no negar a Jesús si llega a un punto eso. Pero ¿qué pasaría si yo estuviera enfrentando la muerte, una situación así? Entonces Jesús está diciendo: no se preocupen por esas cosas. Recuerdan de lo que se tienen que preocupar y primero que nada era simplemente vivir en el temor de Dios, en la reverencia de Dios, vivir en su voluntad y todo lo demás va a ser cuidado. Eso está diciendo: no se preocupen por lo que deberían de decir. Versículo 12. Porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Entonces, si queremos vivir manteniéndonos fuertes y continuando con fortaleza, debemos ser empoderados por el Espíritu Santo y confiar conforme seguimos el Espíritu Santo, conforme rendimos y cedemos el control y no nos preocupamos cuando decimos: tu voluntad se haga sin importar la situación en la que pasemos. El Espíritu Santo va a ser el que nos va a ayudar. Dios va a ser nuestro proveedor. Él va a cuidar de nosotros. Entonces tenemos esta poderosa enseñanza en vivir nuestra fe, la realidad práctica de vivir nuestra fe. Y me recuerda a alguien que yo admiro, que es un héroe en la fe, Richard Wurmbrand, que se levantó delante del
gobierno comunista, a lo mejor lo han visto en la película Torturado por Cristo. Les animo a verla si no la han visto o lean el libro. Pero en 1948, él como pastor, con valor, se levantó en contra del régimen comunista, diciendo que el cristianismo y el comunismo no son compatibles. Los comunistas lo arrestaron por 14 años y pasó 3 años de esos 14 en confinamiento solitario. Eventualmente fue liberado y continuó sirviendo a Cristo y predicando a Cristo y compartiendo cómo Cristo lo fortaleció en su tiempo más difícil. Y él dijo esta frase que me gusta mucho: el alcance de el que te tormenta es una victoria de fe. Cuando el que te atormenta viene, cuando las distracciones vienen, cuando las tentaciones vienen, la victoria va a ser tu fe. Así es como siempre salimos adelante, es por fe. Aunque caminamos por valle de sombra de muerte, no vamos a temer, porque vamos a avanzar por fe. Ninguna persona ni algún tormentador puede alcanzar más allá de nuestra vida personal de fe en Cristo Jesús. Y así es como vamos a salir adelante como más que vencedores, con nuestro pecho adelante, entrando en eternidad, oyendo que se nos diga: bien hecho, buen y fiel sirviente, has corrido bien. Corre bien, corre con fe. No voltees atrás, no te encojas. Dios te va a empoderar, Dios te va a fortalecer. Él va a ser tu todo. Si haces lo correcto delante del Señor. Padre, te damos gracias por este día, por tu palabra, que verdaderamente es una lámpara a nuestros pies. Y te agradezco, Señor, que en los días que vivimos, que tenemos entendimiento de lo que está sucediendo, tu palabra nos da constantes chequeos de realidad, de quiénes somos y de a dónde vamos, al punto de nuestra vida y cómo la estamos viviendo. Entonces quiero orar por cualquiera aquí en esta mañana que nunca definitivamente ha tomado un paso de fe definitivo. Cualquiera que tal vez tenga un poco de bruma o que sea borroso, como que: ay, alguna vez hice esto. Esa decisión debe ser clara. Y digan: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Te doy mi vida a ti, rindo mi vida a ti. Haz eso ahora. Sé claro, sé definitivo. Y si has hecho eso para el resto de nosotros, aquellos que están cansados y cargados y abrumados, pasando a lo mejor por arenas movedizas, pasando por luchas, oro que hoy puedan ser confortados y que sepan cuánto valen. Que solamente tiene sentido que vivamos nuestra vida completamente para Jesús. Oro para que hoy puedas morir a ti mismo y que permitas que la fortaleza de Dios fluya dentro de ti y por medio de ti por el poder del Espíritu Santo. Amén.